Quería encontrar el amor tras la muerte de mi esposa, pero descubrí a mi mejor amigo y a mi nueva novia engañándome en mi propia casa. Mi esposa Rachel y yo crecimos en una ciudad grande de casi 30.000 habitantes. Nos conocimos desde pequeños, alrededor de los 6 o 7 años, aunque no puedo recordar exactamente. Éramos prácticamente inseparables. A los 16 años empezamos a salir y, cuando cumplimos 18, nos mudamos a una ciudad a unas pocas horas de distancia para trabajar. A los 20 nos casamos y compramos nuestra primera casa. A los 22, descubrimos que ella estaba embarazada de un niño. Fue entonces cuando ocurrió la tragedia. Aproximadamente 5 semanas antes de que ella se tomara la baja por maternidad, una estantería grande se derrumbó y la aplastó. Me dijeron que tanto ella como nuestro hijo murieron al instante. 2 de sus colegas también resultaron heridos en el accidente, uno quedó paralizado y el otro perdió una pierna después de que se la amputaran. La empresa para la que trabajaba, en un intento de reducir costos, decidió seguir usando estanterías viejas que habían sido declaradas inseguras en lugar de reemplazarlas. Todavía no he perdonado a los ejecutivos y al personal de gestión que tomaron esa decisión, porque acortaron la vida de mi amor y mataron a nuestro hijo no nacido. Poco después me informaron que tenía una elección sobre cómo proceder con lo que su empresa llamaba compensación, pero yo lo llamaba dinero de sangre. Querían resolverlo fuera de los tribunales para evitar una demanda, pero yo estaba sediento de venganza. Para aclarar, esto no es la venganza en sí, sino el contexto. Afortunadamente, gracias a la cobertura mediática y la participación de varios políticos, el caso se resolvió rápidamente en los tribunales en un plazo de 3 años, y la indemnización para todas las partes fue casi 10 veces la cantidad que inicialmente habían ofrecido. Se impusieron muchas multas por violaciones a la salud y seguridad en el trabajo, ejecutivos fueron despedidos y algunos encarcelados, etc. Es una historia para otro momento, quizás cuando me sienta cómodo compartiéndola. Durante este tiempo, seguía trabajando en mi empleo de telecomunicaciones. Mi madre, bendita sea, se mudó conmigo mientras todo esto sucedía para ayudarme. Creo que habría colapsado si no hubiera estado tan involucrada. Fue entonces cuando me ofrecieron una promoción, pero involucraba mucho viaje por el estado. Pedí tener una oficina en la sucursal de mi ciudad natal, ya que quería no solo cuidar los negocios en el estado, sino también en mi ciudad natal, que no tenía representante de negocios. Tras unos meses, aceptaron mi solicitud. Nos establecimos en una rutina, 1 a 2 semanas en la oficina de la ciudad, 1 semana en mi ciudad natal y 1 o 2 semanas visitando el resto del estado. Después de un año decidí comprar una casa en mi ciudad natal para no tener que quedarme en casa de mis padres cada vez que estaba en casa y poder ir y venir como quisiera. Esto es importante para el resto de la historia. 4 años después de todo eso, comienza nuestra historia. Perdón si la introducción fue un poco larga. Acababa de regresar de uno de mis viajes un viernes y estaba revisando algunas cosas en mi oficina cuando Harry, el director de la sucursal, entró. Nosotros también crecimos juntos, aunque fuimos a escuelas diferentes, y desde que volví desarrollamos una amistad muy cercana. Me preguntó cómo iban las cosas y luego me invitó a una fiesta en su casa esa noche. Aunque fue de improviso, acepté. Sentía que necesitaba unas copas con amigos. Fue allí donde Harry me presentó a Catherine. Era una nueva empleada en la sucursal ubicada en mi ciudad natal y estaba conociendo a todos por ser nueva en la ciudad. Nos llevamos bien de inmediato. Aunque suene como un cliché, casi parecía que tenía a Rachel frente a mí, en lugar de a Catherine. No te aburriré con los detalles, pero después de 2 años de citas, decidimos dar el siguiente paso y ella se mudó a mi casa en mi ciudad natal. Hasta ese momento, todo iba bien. Catherine y mis padres se llevaban bien, y los padres de Rachel también aprobaban nuestra relación y estaban felices de que alguien pudiera hacerme tan feliz como lo había hecho Rachel. Todo iba bien durante casi un año cuando las cosas empezaron a cambiar. Las sesiones de Skype se acortaron, y de repente, los vecinos empezaron a contarme que un coche, descrito como si fuera el de Harry, se veía a menudo estacionado en el callejón trasero cerca de mi casa cada vez que yo no estaba. Aparecieron algunas prendas en mi armario que no eran mías. Todos los indicios apuntaban a que ella me engañaba, pero Catherine decía que no pasaba nada. Me dijo que Harry a veces venía a discutir asuntos de negocios, etc., pero que nunca se quedaba a dormir. Pensé que era solo mi paranoia y continué como si nada pasara, aunque siempre sentí que algo no iba bien. Casi 6 meses después, descubrí que me había mentido. Acababa de cerrar un contrato bastante grande con una nueva empresa, y las negociaciones terminaron antes de lo que había anticipado.
Así que, en lugar de quedarme unos días más, decidí pagar un vuelo temprano para regresar y sorprender a todos. Avancé algunas horas y, al llegar a mi ciudad natal, bajé por el callejón detrás de mi casa para entrar sin ser visto y sorprender a Catherine. Sin embargo, una parte de mí tenía curiosidad por ver si el coche misterioso estaba allí. Y claro, ahí estaba, un coche bloqueando la entrada trasera. Por un momento me sentí confundido, preguntándome si solo era un vecino descuidado, hasta que me di cuenta de que, efectivamente, era el coche de Harry. De no ser por el seto alto que había instalado hace unos años por privacidad, podría haber pasado de largo sin ver mi propia casa. Aparqué detrás de su coche, salí y me pareció extraño que él estuviera allí tan tarde, ya que Catherine había dicho que siempre se iba antes. Al acercarme a la parte trasera de la casa, vi algo que hizo que se me cayera el alma a los pies. En mi cocina, Catherine y Harry estaban en plena acción. Me quedé paralizado, el tiempo se detuvo. Ahí estaba mi amigo de toda la vida, teniendo relaciones con mi novia sobre la encimera de mi cocina. No sabía qué hacer, muchas preguntas pasaron por mi mente, ¿esto era real o estaba soñando? ¿Por qué lo hacían en mi casa? Me sentí derrotado. Me di la vuelta y me fui sin que ellos me vieran. Me senté en mi coche, y lo que pareció una eternidad. Estaba llorando mucho, pero la tristeza se convirtió rápidamente en ira, la misma clase de ira que sentí hacia los responsables de la muerte de Rachel. Quería hacerles daño, y aunque soy pacifista y no creo en la violencia, decidí que iba a castigarlos y arruinar sus vidas. Y, ¿qué mejor momento para empezar que ahora? Moví mi coche hacia arriba en el callejón, lo suficiente lejos de mi entrada para seguir viendo el coche de Harry, y luego volví caminando hacia la puerta de atrás, desde donde podía ver dentro de la casa, y llamé al teléfono de Catherine. Ellos seguían en pleno acto cuando sonó, y ambos miraron la pantalla y se quedaron boquiabiertos al ver mi nombre. Vi que ella estaba considerando contestar, pero dejaron sonar el teléfono hasta que se apagó. Después de unos momentos, volvieron a lo suyo, y marqué de nuevo. Esta vez, Catherine contestó, y en ese momento colgué y volví a mi coche. Tan pronto como colgué, ella me llamó de regreso. Preguntó por qué estaba llamando tan tarde, y le dije que estaba a unos 10 minutos de casa y que no quería asustarla entrando de sorpresa. Ella, obviamente, estaba en shock y actuó feliz al saber que estaba llegando, y la llamada terminó rápidamente cuando ella dijo que se iba a levantar y cambiarse. Le dije adiós y colgué. Unos momentos después, Harry salió disparado por la puerta, aún medio desnudo, y subió a su coche como si el diablo lo estuviera persiguiendo. Sonreí un poco, sabiendo el miedo que ambos debían de sentir al estar tan cerca de ser descubiertos. Esperé unos momentos antes de estacionar mi coche en el mismo lugar que Harry ocupaba momentos antes. La noche pasó sin incidentes, y no fue hasta que ella se durmió cuando me levanté y fui a mi oficina en el pasillo. No podía dormir, necesitaba planear, y planear lo hice. Mi madre siempre me había enseñado a ser pacifista y dejar que el karma cósmico hiciera lo suyo, pero en esta ocasión decidí que el karma podía recibir un empujón. Decidí castigarlos por separado, pero destruir a ambos. Sabía que Harry tenía un hábito de drogas, no era nada grave, pero lo mantenía en privado. Solo me enteré accidentalmente al ver cocaína y marihuana en su lugar y fingí no haber visto nada cuando intentó cubrirlo. Así que empecé a hacer llamadas discretas a algunos de mis clientes más dudosos y conseguí algunas muestras que estaban dispuestos a darme. Unos días después, tenía suficiente material para que mi plan funcionara. Alrededor de un mes después, invité a unos amigos, incluido Harry, a una parrillada. Después de asegurarme de que Harry estaba bastante borracho, le dije que se quedara a dormir y que se recuperara. En las primeras horas de la mañana, tomé las drogas y algunas de mis pertenencias personales y las coloqué en varios lugares de su coche, con la mayor cantidad escondida en su rueda de repuesto, seguro de que no las encontraría en los próximos meses mientras el resto de mi plan se desarrollaba. Cerré el coche y volví a la casa a dormir. También coloqué más drogas y objetos personales en su casa después de llevarlo a su casa, ya que estaba demasiado borracho para conducir. Unos días después, simulé un allanamiento rompiendo el cristal de la puerta trasera de mi cocina y dejándola abierta antes de regresar a la ciudad para un vuelo. Recibí varios mensajes al aterrizar, uno de mi madre claramente en pánico, quien había encontrado la puerta trasera rota y había llamado a la policía, otro de Catherine, llorando, y otro de la policía local pidiéndome que los llamara. Tras devolver las llamadas, informé a la policía que estaba fuera por trabajo y que volvería la siguiente semana para hablar con ellos. Mientras estaba fuera,
Le pedí a Catherine que se quedara con mis padres hasta mi regreso y pedí a mi padre que organizara una compañía de seguridad local para instalar cámaras y un sistema de alarma, con el permiso de la policía para no estropear la escena del crimen. Al llegar a casa, hice el acto de Dios mío, no puedo creer que esto haya pasado, ¿y por qué alguien haría esto? Y después de hacer una revisión exhaustiva del lugar y encontrar que los objetos que había tomado estaban desaparecidos, presenté un informe policial. Hice que el representante de la compañía de seguridad nos explicara a Catherine y a mí cómo funcionaban las cámaras y el sistema de alarma. Luego vino la pregunta que había estado esperando, ¿qué pasaría si quisiéramos tener privacidad y no queríamos que nos grabaran? Ella actuó un poco tímida al hacer la pregunta, pero sabía exactamente por qué lo preguntaba. El representante nos aseguró que esa era una pregunta común y nos mostró en la computadora cómo detener la grabación de ciertas cámaras si queríamos proteger nuestra privacidad. Mientras lo acompañaba hacia la salida, le pregunté si se podía enviar una notificación si las cámaras se apagaban, como medida de seguridad. Él volvió a entrar y me ayudó a configurar las notificaciones por correo electrónico, y se fue poco después. Fantástico, solo tenía que esperar. Consulté a unos abogados sobre las leyes de pareja en mi país. Necesitaba asegurarme de que mi plan no me llevaría a tener que pagarle nada a Catherine, ya que no sabía si estábamos clasificados como una pareja de hecho. Como heredero único de la herencia de Rachel, no quería sorpresas desagradables donde Catherine pudiera quitarme parte de esa herencia. Gracias a esas personas, me pusieron en contacto con un excelente abogado que me aseguró que, aunque habíamos salido durante casi 4 años, no habíamos vivido juntos el tiempo suficiente para ser considerados pareja de hecho. Y debido a que yo pagaba todos los servicios de la propiedad donde vivía y ella no pagaba renta, no tenía ninguna base legal para hacer un reclamo financiero en mi contra. A la semana siguiente, el trabajo me ofreció una promoción para volver a la ciudad y dirigir el equipo del cual formaba parte, lo que significaba que ya no tendría que viajar tan seguido y podría estar en un solo lugar. Acepté y comencé el proceso de traslado, que tomaría unas 6 semanas, tiempo suficiente para reunir todas mis pruebas. Al regresar a mi ciudad natal la semana siguiente, comencé a poner en marcha el resto de mi plan. Le pedí a Harry que aprobara una semana de vacaciones para Catherine en 2 semanas, ya que quería enviarla con una amiga a un retiro antes de tomar la mayor decisión de mi vida por segunda vez. Él se emocionó y me dio un fuerte abrazo, felicitándome por estar listo para dar el salto otra vez. Le devolví el abrazo, pero no de la manera que él pensaba en ese momento. Él estuvo de acuerdo y apartó la semana para mí, sin decir nada a nadie para mantener la sorpresa. Esa noche le dije a Catherine que le había reservado un viaje para ella y 2 amigas a un resort tropical de spa, todo pagado durante una semana. Ella gritó de emoción. Luego le dije que la semana siguiente estaría en la ciudad preparando a mi equipo para un cliente importante y que no estaría en casa hasta el lunes de su partida, lo cual pareció decepcionarla, pero le dije que valdría la pena cuando regresara. Lo que no le conté fue que había decidido tomarme 2 semanas de vacaciones en el otro extremo del país, preparándome mentalmente para la tormenta que estaba a punto de desatarse cuando ella tomara el avión. 2 semanas después, regresé y conduje a casa. Al llegar, pasé rápidamente por mi casa y, como esperaba, el coche de Harry estaba allí, igual que la primera vez que los atrapé. Aparqué a una distancia prudente y revisé las cámaras, viendo que estaban en mi cama, lo cual no me sorprendió, ya que los había grabado haciendo eso continuamente durante las 2 semanas de mi ausencia. Hice mi primera llamada a la policía, bloqueando mi identificación de llamada, y les informé que era un vecino y que había visto a alguien merodeando en su coche en el callejón detrás de mi casa, pasando cosas por las ventanas a coches que pasaban, y miraba en mi jardín, y que me preocupaba que estuviera vendiendo drogas y planeando entrar a alguna propiedad. Les di la matrícula y la descripción, ellos dijeron que enviarían a alguien en unos minutos, así que les agradecí y colgué. Luego, llamé a Catherine y le dije que estaba a unos 10 minutos de casa y que sabía que ella volaría al día siguiente, pero que quería sorprenderla. Mirando las grabaciones después, no pude evitar reírme del caos que se desató. En cuestión de segundos, Harry, medio vestido, salió disparado por la puerta trasera directo a su coche. Justo en ese momento, uno de los coches de policía dobló la esquina detrás de él, vio que Harry conducía rápidamente y comenzó a perseguirlo. Entré a la casa, saludé a una emocionada Catherine y pasamos la noche juntos, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, yo no pude dormir, pensando en la siguiente fase de mi plan. Al día siguiente, Catherine y sus amigas partieron en su viaje. Una vez que se fueron, comencé a poner en marcha el resto de mi estrategia.
Llamé a un amigo mío que trabajaba en una empresa de mudanzas y, disculpándome por el aviso de último minuto, le pedí que viniera el viernes a empacar y llevar mis pertenencias. También le dije que necesitaba que algunas cajas fueran a un almacén, lo cual aceptó sin problema. Luego empecé a empacar todas las cosas de Catherine. Más tarde, recibí una llamada de la policía para que identificara algunas pertenencias que habían recuperado de un sospechoso la noche anterior y que coincidían con los objetos que había reportado como robados. Sonreí, satisfecho de que mi plan estaba dando frutos, y les dije que iría en breve a recogerlas. Al llegar, algunos objetos aún no estaban contabilizados, ya que aún debían buscar en la casa de Harry. Para entonces, la noticia ya estaba corriendo por el pueblo, y los rumores no tardaron en surgir. Harry quedó desacreditado y fue despedido inmediatamente por posesión de drogas y bienes robados. La empresa también me ofreció una disculpa formal en su nombre. Esa noche, fui a casa de mis padres y les conté tanto a ellos como a los padres de Rachel lo que había pasado, omitiendo ciertos detalles, y les dije que me mudaría de regreso a la ciudad después de la promoción, pero que Catherine no sería parte de esta nueva etapa. Al principio, se molestaron porque no les había contado antes lo que estaba ocurriendo, pero se alegraron de que estuviera manejando la situación con madurez y no hubiera descendido al nivel de ellos. Aunque no estaban del todo de acuerdo con que cortara toda comunicación con Catherine, al final lo comprendieron. Después de unas copas, risas y lágrimas, regresé a casa. El viernes, después de una semana de mucha organización, limpié la casa y llamé a una agencia de bienes raíces para ponerla en alquiler. Empaqué algunas cosas en mi coche, fui a casa de mis padres para despedirme y luego me dirigí a la ciudad. Antes de irme, visité a Becky, una de las amigas más cercanas de Rachel desde la infancia. Becky era la única persona que conocía todos los detalles de mi plan. Sin su ayuda, no habría podido organizar todo tan rápidamente. Le entregué una carpeta con todas las pruebas de la infidelidad de Catherine, junto con una carta y algunos documentos legales de mi abogado que ordenaban a Catherine no contactarme y explicaban cómo podría acceder a sus pertenencias, que estaban guardadas en una unidad de almacenamiento que había alquilado. Después de una breve despedida, me dirigí a la ciudad. El domingo me desperté con varias llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto. Resulta que Catherine había regresado temprano después de que alguien la alertara de que algo extraño estaba pasando en el pueblo. Al llegar, encontró la casa vacía y un cartel de se alquila en el frente. Desesperada, fue a casa de mis padres, quienes le cerraron la puerta en la cara. Finalmente, logró contactar a Becky, quien le informó que tenía un paquete para ella. Según me dijeron, Catherine no lo tomó nada bien. Los mensajes de texto y las notas de voz que recibí estaban llenos de acusaciones y amenazas, diciéndome que había montado una trampa para Harry y que yo era el engañoso. Aunque me preocupaba que pudiera presentarse en mi puerta, nunca sucedió. 5 semanas después de irme y tras haber sido promovido, estoy escribiendo esto para ustedes, queridos lectores. Sí, ha sido largo, y tuve que hacer varias ediciones para reducirlo de las 14 páginas originales, el doble de lo que es ahora, pero siento que cada parte es importante para entender la historia. Edición 1, agradecimiento obligatorio y, vaya. Esto ha explotado. Gracias por los premios y por todo el apoyo, aunque esta es una cuenta desechable que no planeo usar en el futuro. Ahora mismo sigo en el trabajo, y una vez que termine, responderé tantas preguntas como pueda y proporcionaré cualquier otro detalle que quieran saber, actualizaciones que se me vienen a la mente, edición 2. Ahora ya estoy en casa, y con el número de preguntas que hay aquí, además de otros comentarios y mensajes que he recibido, decidí tomarme el tiempo para responder preguntas y aclarar algunos puntos aquí, para ahorrar el tener que responder a cada uno. Una de las preguntas que recibo constantemente es qué pasó con Harry, por qué fui tan duro con él y por qué me incriminaría, especialmente en Internet. Después de hacer algunas averiguaciones con amigos en casa, la respuesta corta es que Harry está enfrentando algunos meses de prisión, ya que es su primera ofensa, pero podría salir antes. Sentí que era necesario incluir esta parte en la historia. Nadie, aparte de mí, sabía lo que planeaba hacer con Harry, por lo que omití algunos detalles cruciales que podrían identificarme verdaderamente, además de modificar un poco el lenguaje descriptivo sobre ubicaciones, para que esta historia pudiera situarse en cualquier lugar del mundo. Para mayor claridad, ya había suficiente evidencia en su propia casa, yo solo proporcioné los medios para que la policía investigara más a fondo sus actividades en su hogar. Dicho esto, no me arrepiento de lo que hice con él, ya que él conocía tanto a Rachel como a mí desde pequeños y sabía lo difícil que fue para mí recomponer mi vida después de su muerte.
Para aquellos que también preguntan si me preocupa que Harry descubra y señale a las autoridades en mi dirección, sé que él no usa Reddit. Sé que Catherine tiene una cuenta, pero no he visto ninguna actividad reciente que indique que haya estado en línea en algún tiempo. En cuanto a otros usuarios de Reddit, quién sabe, la mayoría de las personas con las que tengo amistad en mi cuenta principal podrían reconocer esta historia si se topan con ella, pero en cuanto a sus preferencias de navegación fuera de los subreddits que frecuentamos, no puedo decir mucho. Respecto a Catherine, algunas personas han cuestionado por qué no hice más en su contra o por qué aguanté tanto tiempo. Honestamente, casi la eché después de unos días, pero quería reunir evidencia y mostrar pruebas de su infidelidad para que todos en su círculo supieran lo que había hecho. Ella se considera una gran socialité, según sus palabras, y sabía que exponerla destruiría su reputación. En cuanto a lo que le ocurrió después, me han dicho que se mudó a otro estado recientemente después de ser transferida. Las personas con las que hablé hoy me comentaron que la asignaron principalmente a tareas administrativas antes de su transferencia, ya que enfrentó bastantes críticas una vez que los rumores circularon por el pueblo. La gente también ha cuestionado la legalidad de lo que le hice, como sacar sus pertenencias, enviarle de viaje con amigas y gastar una buena cantidad de dinero en ese viaje. Moralmente, puedo ver que fue una jugada cruel, creando en ella expectativas sobre lo que pensaba que iba a suceder, y combinar esto con la destrucción de su estatus social en el pueblo fue mi objetivo final, hacerle experimentar lo que se siente cuando todo se derrumba a tu alrededor. Pero desde un punto de vista legal, tenía todo el derecho. Durante el tiempo que vivió conmigo, nunca actualizó su información personal, licencia de conducir, registro de votante, etc., para reflejar que se había mudado a mi casa. Descubrí esta información durante el proceso de preparación con mi abogado después de hablar con él sobre el tema. Al no tener prueba concreta en papel de que residía allí y al no cumplir con el estatus de pareja de hecho, pude hacer lo que hice sin temor a represalias legales. Finalmente, para aquellos que dicen que mi historia es falsa, que soy un cazakarma o un sociópata, en esta época, ¿quién no tiene alguna tendencia sociópata? Y en cuanto a mi historia de cumplimiento malicioso que algunos consideran prueba de mis intenciones, seré honesto y les diré que no intentaré cambiar su opinión sobre esto. Todos tienen derecho a opinar sobre las historias que se comparten en Reddit y sobre quienes las comparten. Sin embargo, la historia en otro subreddit era para acumular karma, ya que mi publicación original requería que tuviera una cantidad mínima antes de que me permitieran publicar, ya que pensaban que podría ser un bot. Esa historia, en la cual solo edité la conversación con los puntos básicos porque no recuerdo todo, realmente sucedió y obtuvo cobertura mediática nacional poco después. Si alguna vez encuentro el artículo, lo enlazaré, ya que fue, o al menos lo fue en su momento, uno de los cargos de roaming más altos que nuestra empresa había pasado a un cliente.